Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día estamos con otro video sobre la fotosíntesis, así que vamos a conversar un poco sobre de qué se trata este tema. Tenemos que tomar en consideración que todos los seres vivos, por muy diferentes que sean, tienen las mismas necesidades básicas y una de esas necesidades básicas es específicamente la nutrición. Porque por medio de algunos tipos de nutrientes, los seres vivos obtienen la energía que les permite vivir. Algunos animales, por ejemplo, obtienen esta energía al alimentarse de otros animales, como nosotros los seres humanos. Y otros se alimentan comiendo las partes de las plantas. Pero las plantas, en cambio, fabrican sus propios nutrientes utilizando la energía del sol a través de sus rayos para producir sus alimentos. Ahora, si nosotros clasificamos la nutrición de los seres vivos, podemos decir que existen dos tipos de producción de alimentación, que es autótrofa y heterótrofa. Ambas son producidas por diferentes organismos. Una de estas es que los organismos que hacen este tipo de fabricación fabrican su propio alimento. O sea, significa que no se comen a ningún otro ser vivo, ni siquiera si es, aunque sea planta, vegetal, no comen ni animales ni vegetales, no consumen ningún ser vivo. Estos son los que nosotros denominamos como las plantas. Y el otro grupo es aquellos que no fabrican su propio alimento y por lo tanto sí consumen a otro ser vivo, como en este caso sería un animal o otra planta, como por ejemplo el perro que aparece ahí, pero eso involucra a los humanos, a los animales. Entonces, en conclusión podemos decir que los organismos heterótrofos son aquellos que no fabrican su propio alimento, sino que necesitan alimentarse de otro ser vivo, ya sea animal o planta. Y los organismos autótrofos son aquellos que fabrican su propio alimento. ¿Cómo es esto de que fabrican su propio alimento sin consumir a ningún otro ser vivo? Los organismos autótrofos son capaces de fabricar sus propios nutrientes, ¿ya? Por eso se les conoce con el nombre de autótrofos, que auto significa por sí mismos y trofo alimento, o sea, se alimentan por sí mismos. ¿Qué características tienen ellos? Para sintetizar o fabricar sus nutrientes, los autótrofos incorporan materia inorgánica desde el ambiente, como el agua, el dióxido de carbono, junto con la energía que proviene del sol. La transforman, todo eso lo transforman en materia orgánica. Esta materia orgánica es utilizada por los organismos autótrofos para obtener la energía que necesitan para realizar todas sus funciones vitales, como reproducirse o como seguir produciendo más materia orgánica. Entonces, tenemos que considerar que para los organismos autótrofos, el sol es la fuente de energía ya más importante. Por eso consideramos como la fuente de energía que sostiene la vida en la superficie de la Tierra, porque esta incide sobre los ecosistemas terrestres, incluso los acuáticos, ya que el sol provee de esta energía para que estos organismos autótrofos puedan producir su propio alimento, entre otras cosas que obviamente nos beneficiamos del sol. Ahora, ¿cómo es este proceso de la fotosíntesis? ¿Cómo funciona? Ustedes lo que tienen ahí es una imagen bien simple del proceso de fotosíntesis. En palabras sencillas, la fotosíntesis es el proceso que realizan todas las plantas, las algas y las cianobacterias para sintetizar moléculas orgánicas, o sea, para fabricar, eso significa sintetizar, que constituyen los nutrientes de los cuales estos organismos obtienen la energía.
Las hojas absorben los rayos solares, el gas carbónico y las raíces absorben el agua, minerales, las sales. Todo esto se une dentro de la hoja de la planta realizando el proceso de fotosíntesis. Y es ahí cuando ellos producen su materia orgánica. Pasamos de tener energía lumínica que proviene directamente del sol a transformarse en energía química, que son las moléculas orgánicas. Lo que produce técnicamente la planta es glucosa, una especie de azúcar. Ahora, ¿qué relación tiene el transporte de savia bruta y el de savia elaborada? La savia bruta corresponde específicamente a esos materiales inorgánicos que utilizan, que son el agua y las sales minerales. Estas suben desde las raíces por los vasos de xilema hasta la hoja. ¿Qué son los vasos de xilema? Estos son vasos conductores que se encargan de distribuir la savia por toda la planta. Obviamente, como ya dije, hay dos tipos de savia. No todas las plantas presentan vasos conductores, pero podemos diferenciar los vasos conductores en dos grupos. ¿Y cuáles son? Tenemos los xilema, que son los que están encargados de subir la savia bruta, que es el agua y los minerales que ya les mencioné, desde la raíz hasta la hoja. Y los vasos de floema son los que están encargados, formados por células vivas, ojo con ese detalle, se encargan de bajar desde la hoja hasta la raíz la savia elaborada. ¿Qué es la savia elaborada? Es la glucosa, el azúcar, ¿ya? Y obviamente la distribuyen a toda la planta para que pueda nutrirse y dejar almacenada en el tallo, en la raíz esa savia elaborada. Por lo tanto, estas células porque los vasos de xilema están formados por células muertas y los vasos de floema por células vivas. Estos vasos conductores son sumamente importantes para el traslado, funcionan como una especie de ascensor. Vasos de xilema suben la savia bruta, repito, agua y sales minerales, y los vasos de floema bajan la savia elaborada, que es la glucosa, este azúcar que la planta crea en su proceso fotosintético. Hablemos un poco del proceso fotosintético en la hoja. La hoja tiene una función muy importante dentro de la fotosíntesis. En este esquema que ustedes pueden observar aquí, van a poder ver 6 procesos que solo se realizan en la hoja. Primero que todo, la hoja le permite, en este caso, la entrada de agua y sales minerales. ¿De dónde viene esa agua y esas sales minerales? Viene desde la raíz, gracias a lo que ya habíamos hablado anteriormente. Segundo, absorbe la energía del sol. Absorbe el dióxido de carbono. ¿Cómo absorbe el dióxido de carbono? Lo absorbe a través de unos pequeños poros que tiene la hoja que se llaman estomas. De esa forma tiene la posibilidad de absorber el dióxido de carbono. ¿Y cómo capta la energía? La capta a través de un pigmento verde que se llama clorofila. Y este absorbe o capta la luz solar. ¿Qué otra función cumple? Luego de que capta toda la materia orgánica necesaria, agua, sales, luz y dióxido de carbono, sintetiza la materia orgánica. ¿Y qué es sintetizar? Sintetizar es producir, o sea, crea la glucosa. Una vez que esto se produce, se forma dentro de la hoja, se producen dos productos, que es el oxígeno que es liberado a la atmósfera y la glucosa, ya que es la materia orgánica que baja desde las hojas a las raíces y es almacenada, como dice acá, por un almidón. Entonces la hoja es sumamente importante para la función de la fotosíntesis de la planta. La raíz, ya saben muy bien ustedes que la raíz tiene la función de absorber el agua y las sales minerales que se encuentran dentro de la tierra y que además de eso almacena la savia elaborada, sí, la almacena
como glucosa en almidón. Un detalle importante, cuando uno riega las plantas, hay que regar a los árboles, las plantas directo a la tierra, no a la hoja, porque primero se caen las hojas, porque el golpe fuerte del agua de manguera, sobre todo, las hace desprenderse, y segundo, porque es abajo donde absorben el agua las plantas. Ahora, si es por un proceso de limpieza, limpiar la hoja es distinto, pero para que el agua sea muy bien aprovechada por la planta, tiene que ser regada hacia el suelo. Nosotros, los seres vivos, participamos de este proceso de fotosíntesis, obviamente permitiendo que la planta utilice el dióxido de carbono, porque como ya les dije anteriormente, el dióxido de carbono más los rayos solares, más el agua y las sales minerales, producen este elemento tan rico que es la glucosa. Y gracias a eso, las plantas nos entregan a nosotros oxígeno. Entonces, esta es una relación muy importante que tenemos los seres vivos, incluyendo los animales, con las plantas. Ellas nos dan oxígeno y nosotros les proveemos el dióxido de carbono, ingrediente necesario para poder producir la fotosíntesis. Detalle importante dentro de las plantas. Se tiende a pensar y a creer que las plantas solo realizan fotosíntesis y que no respiran. Eso es un error garrafal. Las plantas también son seres vivos y por lo tanto también respiran. ¿Y respiran dióxido de carbono? No, no respiran dióxido de carbono. Ese es otro error que se cree, que las plantas respiran dióxido de carbono. Las plantas respiran oxígeno como cualquier otro ser vivo. Que usen el dióxido de carbono para poder formar su azúcar es distinto, porque ellas usan los rayos solares, usan el dióxido de carbono, usan los minerales, usan el agua para formar ¿qué? Formar su azúcar y liberar oxígeno. ¿Ya? Obviamente y evidentemente este proceso se tiene que realizar de día porque de noche no tenemos al sol. ¿Ya? Por eso la diferencia de luz en esta imagen. Pero de noche, como no están los rayos solares, la planta solo se dedica a su respiración normal y precisa como cualquier ser vivo. Por lo tanto, ella ingresa oxígeno a su sistema y libera dióxido de carbono de la misma forma que cualquier otro ser vivo. Entonces, es sumamente importante que no olvidemos que ellas no respiran dióxido de carbono, respiran oxígeno. Continuando, vamos a hablar sobre algunos factores que regulan la fotosíntesis. ¿Ya? Y el primer factor es el efecto de la temperatura ambiental, que afecta a los organismos autótrofos de la misma forma en que pueden ser afectados los restantes seres vivos, o sea, nosotros. ¿Por qué? Porque así como nosotros cuando sube mucho la temperatura nos sentimos como agotados por el calor que produce, lo mismo pasa con las plantas. La mayor o menor actividad fotosintética que una planta puede realizar va a depender, o la cantidad de glucosa que produce va a depender de la temperatura ambiental que haya. Cuando va aumentando la temperatura ambiental, la producción de glucosa va subiendo, como se puede ver aquí. Este eje nos muestra la producción de glucosa, perdón, y el aumento de temperatura. Si va aumentando la temperatura, el aumento de glucosa aumenta también. ¿Por qué? Porque la planta, al tener más rayos solares, porque obviamente tenemos más cercanía con el sol al aumento de la temperatura, tiene más posibilidad de producir más glucosa, pero tiene un tope, como se ve aquí. Y el tope son los 30 grados Celsius. Significa que a los 30 grados Celsius es cuando la planta produce la mayor cantidad de glucosa. Si esa temperatura aumenta, le va a pasar exactamente lo que le pasa a cualquier ser vivo. Se agota y se acalora y la producción de glucosa empieza a bajar. ¿Por qué? Porque aumentó mucho la temperatura.
Entonces no podemos decir que entre más calor haga, más glucosa va a producir. No, solo hasta un tope, aproximadamente 30 grados Celsius. Obviamente, si la temperatura es muy baja, también la producción de glucosa disminuye. Y va esto incluido de la mano con la intensidad lumínica, que también afecta a la fotosíntesis. En la medida que la intensidad lumínica aumenta, como en los días de verano, la producción de glucosa también aumenta. Pero evidentemente, y al igual que como en la temperatura, también tiene un límite. Si la intensidad lumínica disminuye, como en el periodo de invierno, la fotosíntesis que la planta realiza también disminuye y produce menos glucosa. O sea que tanto la temperatura ambiental como la intensidad lumínica van de la mano. Si estas dos llegan a un periodo de 30 grados Celsius, hay una gran intensidad lumínica, mucha producción de glucosa, que se produce en primavera y verano. En otoño y en invierno es cuando menos producen glucosa las plantas porque hay menos intensidad lumínica y menos temperatura ambiental. Ahora, incluso es tanto así que producen menos glucosa que hay algunas plantas que pierden sus hojas producto de esto. Pero lo importante es que el proceso de fotosíntesis permite también a la planta hacer un almacenaje de esta materia orgánica tan necesaria. Para finalizar, hay dos puntos que tenemos que tener claros, que la fotosíntesis produce dos productos finales, la glucosa y el oxígeno. Esta glucosa nosotros incluso también la obtenemos porque cuando nos alimentamos de plantas, ya sean de lechuga, zanahoria, tomate, una manzana, cual sea esta la estructura que perteneció a una planta, nosotros consumimos parte de este azúcar, que es un azúcar más pura porque es directamente hecha por la planta. Y obviamente el oxígeno que se libera hacia la atmósfera. Entonces tenemos estos dos productos que nos dan las plantas y que son gracias a la fotosíntesis y por ende el sol es un ente sumamente importante para la existencia de la vida porque si cortamos la línea de producción de las plantas, cortamos oxígeno, cortamos glucosa. Hay animales que esta azúcar son súper necesarias porque se alimentan única y exclusivamente de plantas, como por ejemplo las vacas, los conejos, etc. Así que eso sería, muchachos, la fotosíntesis. Si tienen alguna duda, alguna consulta o quieren enviar sus guías, lo pueden hacer a profe.ciencias.nati@gmail.com y no olviden suscribirse para que les vayan llegando avisos cada vez que subo videos. Y que estén muy bien. Nos vemos.